Estamos con el último aforismo del primer capítulo. Entonces merece una atención especial. Este capítulo del Samadhipada, que está dedicado a las metas o el objetivo del yoga, que es la liberación o alcanzar un estado de conciencia muy elevado. Entonces este capítulo, a partir de la mitad del capítulo, se torna un tanto, no sé si denso o complejo o difícil de entender, porque nos habla de estados de conciencia elevados, ¿no? Entonces nos cuesta un poco entender, o por lo menos a mí me cuesta un poco entender estas cosas. Entonces, en estos últimos aforismos que hemos estado viendo, nos habla del resultado de la meditación. Entonces, también hablaba o decía en otros momentos, que la meditación es un resultado de establecer una ética social, los yamas, de establecer una ética personal, los niyamas, de la práctica de asana. Una cosa te lleva a la otra. Al tener una ética social y una ética personal, te induce a la práctica de asana. La práctica de asana te induce a la práctica de pranayama. Con la práctica del pranayama viene la retirada de los sentidos, que es que los sentidos, en vez de ir en busca al exterior de objetos de estímulo, son conducidos hacia el interior. Entonces, de ahí surge la capacidad de concentración. De ahí surge la capacidad de mantener esa concentración un tiempo, dirigida por nosotros. Y entonces de ahí surge la meditación. Y de la meditación surge el samadhi, o la integración, o la iluminación, o la liberación. Vale, entonces, todo es un proceso y el resultado de realizar diferentes cosas que son los 8 miembros de yoga, que es el Ashtanga Yoga. ¿Vale? Entonces, la meditación es un resultado. Entonces, este capítulo está dirigido a un yogi que ha trabajado mucho, que se ha comprometido y que ha profundizado en su meditación y en su trabajo. Entonces, te dice, ahora, después de todo eso, de establecerte en la meditación y de obtener una maestría en la meditación a través de su experiencia, entonces vienen unos resultados, ¿no? Y hay diferentes resultados y hay diferentes tipos de meditación, como niveles que hemos visto antes. Entonces, el más alto nivel es el último aforismo, y antes va diciendo, en los 4 aforismos anteriores, va diciendo qué sucede cuando ahí se establece la meditación de una manera estable. Entonces dice, el yogi adquiere una resplandeciente serenidad en lo más íntimo de su ser. Este es el aforismo 47. Establece una resplandeciente serenidad. En el 48 dice, y de ahí surge la sabiduría de una intuición especial que conlleva la verdad absoluta. Quiere decir, la verdad absoluta quiere decir, la intuición especial viene de dentro, y la verdad absoluta quiere decir que ves las cosas tal y como son, no tal y como las concebimos o vemos ahora. Es como el Matrix, ¿no? Ves el Matrix, quiere decir, ves lo que hay detrás, porque lo que percibimos ahora, el color y todo eso, es una interpretación que hace el cerebro, pero no es lo que es. Entonces, cuando uno adquiere esta intuición especial, que quiere decir que uno ve o percibe desde el interior, ve la verdad absoluta, ve cómo es el mundo en realidad, el mundo fenoménico, ya no tiene engaño. Podríamos hablar más de esto, pero lo dejamos ahí. Y dice que esta experiencia es de una experiencia extraordinaria y de un alto nivel de conciencia.
más alto y no es comparable a otros altos niveles de conciencia que surgen de la reflexión o de la meditación analítica o que surgen de la escucha de enseñanzas. Y dice, este es el más alto nivel, es de una naturaleza extraordinaria y que se consigue a través de la meditación. Y en el 50 dice, la condición que surge de esto contrarresta otras tendencias. Quiere decir, cuando se establece este nivel de conciencia, esta condición, elimina nuestros condicionamientos previos, nuestros condicionamientos pasados. Quiere decir, para decirlo, elimina como nuestro karma. Las acciones que realizamos generan en nosotros un condicionamiento y el mundo dual genera un condicionamiento en nosotros, o sea que nosotros interactuamos con nosotros mismos y con el entorno condicionados por estos patrones de conducta, por estas, en yoga se llama samskaras. Entonces, cuando nos establecemos en la meditación, cuando la meditación está establecida en nosotros a estos niveles, es como una luz muy potente, como la luz de la conciencia muy potente, que elimina estos condicionamientos. Entonces nosotros, aparte de, como decía antes, cuando vemos la verdad absoluta, vemos el mundo tal y como es, no estamos condicionados por el mundo. Podemos interactuar, pero elegimos nosotros la manera de actuar. Esto es un poco difícil de entender y difícil de explicar, pero es lo que nos dicen estos aforismos y que hablan de estos estados elevados de conciencia. Esto es muy interesante, esta parte, ¿no? Es la manera de que tenemos que, porque cada vez que realizamos una acción, la ley de causa-efecto dice que plantas una semilla y entonces esa semilla luego crece. Entonces este aforismo, el 450, nos dice que al estar establecidos en la meditación de alto nivel, elimina esas semillas o las contrarresta. Y ahora vamos al 51, que es este último aforismo que vamos a ver, que dice Tasyapi nirode sarva niroda nirviyaha samadhi. Quiere decir, cuando incluso esto es disuelto lo anterior, debido a la disolución de todo lo que precede, hay una absorción sin semilla en la claridad total. Quiere decir que uno realiza este samadhi, este alto nivel de conciencia, sin ningún apoyo. Ya no tiene apoyo de objeto de meditación, no. Ya no hay ningún apoyo. Está realizado en su interior. Es una conexión con la fuente, como decía el aforismo número 2 de este capítulo, Yoga Chitta Vritti Nirodha, es directa, no hace falta apoyo, es directa. ¿Vale? Eso, hablábamos en nosotros niveles de samadhi que hacía falta un objeto. Íbamos de un objeto grosero a un objeto sutil y con el contenido mental y sin contenido mental. Y aquí no hay objeto, simplemente es una conexión directa con la fuente. Y dice, el fin o cesación mencionada aquí es la forma de maestría más alta, donde cada tipo de actividad mental es suspendida, así como todas las formas de samadhi con semilla, incluso la producción de condicionamientos positivos. Entonces, aquí te habla de que la mente no fluctúa, no hay ningún movimiento de la mente, está totalmente clara. No, es como ese espejo que refleja realmente lo que ve, ya no está condicionada por nada. Y dice, no solamente en el anterior aforismo decía que que eliminábamos los condicionamientos previos, pero en este estado ya no hay esos condicionamientos previos, pero no se crean. Ya la persona que ha llegado aquí
ya, aunque haga acciones en este mundo, aunque interactúe en este mundo, ya no planta semillas, ya no, sus acciones no producen efecto en él. En el otro estado eliminábamos las previas, pero en este el yogi no produce nuevos condicionamientos, ni positivos ni negativos, porque está liberado, ya está liberado, ya conoce la dualidad, ya ha realizado lo que es el mundo fenoménico y ya no necesita más esto. Entonces es la liberación, es lo que se llama despertar o la liberación o la iluminación. Ya has visto lo que tenías que ver y ya has terminado. Por eso las personas que llegan a este estado pueden abandonar su cuerpo a libertad por ellas mismas, porque ya han terminado, ya se han aprendido la lección, ya no hay más para ellas. Pero muchas de estas personas eligen quedarse y enseñar a otros el camino, todo el camino, todo el proceso que nos conduce a esta liberación. Y esto es lo que son los Yoga Sutras. Los Yoga Sutras es que alguien ha recorrido ese camino y te le está contando, te vas a encontrar esto, te vas a encontrar esto, te vas a encontrar esto. Y lo comparaba como con un trekking, ¿no? Como un camino de trekking en la montaña. Entonces, alguien que ha ido, o varias personas que han ido por ese camino, y te dicen, mira, aquí hay una cuesta muy empinada, luego es un llano, luego hay rocas, luego tienes que bajar, luego hay un río, tienes que cruzar un puente, etcétera. Si te encuentras con estas dificultades, y esto es lo que son los Yoga Sutras. Te dicen cómo es el camino para llegar a esa meta. Y los Yoga Sutras no tienen religión, simplemente te dicen por dónde se va. Y muchas veces vemos que los santos, grandes santos de diferentes tradiciones, te hablan del mismo camino, desde perspectivas diferentes, pero te hablan del mismo camino, porque el camino va aquí dentro, va al descubrimiento de uno mismo. Y al descubrirse a uno mismo, descubre uno todo lo demás. Por eso, en las grandes tradiciones de diferentes religiones, el lenguaje, a los altos niveles, el lenguaje es el mismo, porque el recorrido es el mismo. Y los Yoga Sutras habla de eso, de ese recorrido hacia nuestro interior para la liberación, sin ningún tipo de religión, ¿sabes? Porque en realidad la religión también es un apoyo que te da, que por eso, por ejemplo, en Lourdes ven a la Virgen María y en la India ven a Krishna. Es una representación de una deidad, pero el camino es el mismo, cambian las formas y los apoyos. Pero cuando estamos a altos niveles es cuando ya eso se difumina y se habla de la misma cosa, ¿no? Entonces esto me parecía interesante dejar claro que los que hicieron los Yoga Sutras también podían haber tenían otras creencias, pero no están en los Yoga Sutras. Entonces, como este camino de trekking por la montaña lo puede recorrer juntos un budista, un cristiano, un musulmán, un agnóstico, no importa, ¿me entiendes? El camino es el mismo. La mochila que llevas o eso puede ser diferente, pero el camino es el mismo. Entonces, esta es la meta más alta del yoga, más allá de la visión, más allá de la descripción, más allá de la transmisión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una dimensión diferente. Aquí estamos en el mundo dual y lo que estamos explicando es del mundo espiritual, que ha trascendido la dualidad. Entonces no se puede explicar porque pertenece a otra dimensión.